Al comenzar con conjuntos de planos, mencionábamos que una de las ventajas de trabajar con el administrador de conjuntos de planos era la posibilidad de recabar información de forma automática. Si nos fijamos en el rótulo o el cajetín que estamos utilizando para las láminas del proyecto, vamos a reconocer que hay muchos de los datos que colocamos en este rótulo que son parte de la información del conjunto de planos o de los planos en particular. En este caso en particular, salvo los datos de la fecha y el nombre del archivo que están incluidos en el rótulo como campos, el resto de los elementos son atributos de bloques que hay que editarlos manualmente. Entonces, para indicar en este rótulo que se trata de una lámina de albañilería o que se trata de la lámina A2, tengo que incluir manualmente esos datos haciendo doble clic en el rótulo. Ven, este sombreadito gris que tenemos aquí es el que nos indica cuáles de estos elementos son campos. Todos los demás están escritos manualmente, pero al ser en su mayoría datos que pueden ser extraídos del conjunto de planos, podríamos reemplazarlos por campos en lugar de atributos de simples textos. Si vamos a fijarnos en las posibilidades de campos, vamos a ver que tenemos una categoría llamada conjunto de planos en el cual nos permitirá recabar toda esta información del conjunto de planos. Entonces, para automatizar más todo este proceso, vamos a editar la plantilla de planos que utilizamos en el proyecto, o sea, el archivo desde el cual se está extrayendo este cajetín, y vamos a sustituir los atributos de bloque por atributos de bloque, pero cuyo valor por defecto corresponda con un campo. Entonces vamos a ir a abrir esa plantilla de dibujo. Vamos a indicarle que el tipo de archivo que queremos abrir es un DWT. Automáticamente nos va a dirigir a la carpeta template de AutoCAD en donde se encuentran las plantillas de dibujo. Entonces vamos a abrir la plantilla Elon Boom. Abrimos. Aquí reconocemos las diferentes presentaciones que utilizaba nuestra plantilla de planos, pero todas ellas tienen incluido el mismo bloque, por lo tanto podemos ir a editarlo en cualquiera de las presentaciones. Seleccionamos ese bloque, vamos a el editor de bloques y, por ejemplo, esto, que en realidad es un atributo, cuyo nombre es proyecto, cuya pregunta es nombre del proyecto y que no tiene ningún valor asignado por defecto, vamos a colocar un valor por defecto que sea un campo. Para ello basta con pulsar las teclas Control F para abrir el cuadro de campos y vamos a ir a conjunto de planos y aquí vamos a seleccionar el campo llamado conjunto de planos actual. Aceptamos. Como en este caso estamos en la plantilla y por lo tanto no estamos en un plano del proyecto, este no reconoce ningún valor y lo expresa de esta forma. Sí va a identificar el valor cuando este rótulo forme parte de un conjunto de planos. Vamos a aceptar. Vamos a cambiar, por ejemplo, también la revisión. Vamos a editar aquí. Y en revisión vamos a incorporar número. Un poco más adelante vamos a colocar fecha. Entonces vamos a colocar dos atributos diferentes. Uno que utilice el campo con la fecha de revisión y otro que utilice el campo con el número de revisión. Entonces vamos a editar hacemos lo mismo, Control F, y en este caso será fecha de revisión del plano actual. Aceptamos y aceptamos. Podríamos copiar este atributo y editarlo para hacer el número, pero para hacerlo de una forma diferente vamos a incorporar uno nuevo.
Entonces vamos a llamarle en el identificador NR de número de revisión. En la solicitud ponemos número de revisión y en el valor por defecto vamos a ir a buscar el campo y vamos a designar el que se llama número de revisión del plano actual. Aceptamos y a estos atributos le vamos a dar como modo o propiedad la de predefinido, de forma que cuando se inserta el rótulo no pida valores y asuma directamente el valor por defecto. No recuerdo cuál era la altura del texto, vamos a suponer que era de 3 milímetros. Aceptamos y aquí colocamos el campo. Vamos a cambiarlo a la capa correcta. Etiquetas textos y ya vamos a quedarnos en esa capa. El rubro y la lámina también son datos que pueden ser extraídos de los planos. Entonces vamos a editar rubro, vamos a pulsar control F y rubro va a ser la categoría del conjunto de planos. O sea, albañilería, estructura, fontanería, etc. Y en lámina pulsamos control F y aquí será el título del plano actual. Aceptamos, aceptamos y vamos a editar la lámina, a la cual también pulsamos control F y en este caso será el número del plano actual. Aceptamos, aceptamos. Datos como por ejemplo los del cliente deben ser tomados de un conjunto de plano específico, por lo tanto en este caso pulsamos control F y debemos ir a conjunto de planos, ir a indicar a qué conjunto de planos nos referimos, en este caso sería al de viviendas el OMBU 2 y venimos y le indicamos aquí el dato que queremos obtener de ese conjunto de viviendas. Sería cliente, aceptamos. En este bloque en particular tiene diferentes estados de visibilidad y este campo que incorporé aquí no va a estar visible en los otros estados de visibilidad. Entonces vamos a añadirlo. Lo mismo para el estado de visibilidad de eléctrica. Y todos estos que acabo de cambiar, este proyecto, cliente, el rubro, la lámina, lo de las revisiones, el número de lámina, a todos ellos hay que asignarle la propiedad de predefinidos. Entonces en preestablecer vamos a decirle a todos que sí. Y bueno, más o menos ya tendríamos suficientes ejemplos para ver el funcionamiento de los campos vinculados a los conjuntos de planos. Vamos a cerrar el editor de bloques, guardamos los cambios y en este caso en particular, como se trata de atributos, va a ser necesario que volvamos a insertar los bloques. En las 3 presentaciones, también podría ser la presentación esta adicional que creamos y vamos a insertar en cada una de ellas inserción, el bloque en este caso se llama hoja, como esta es la plantilla, no forma parte de un conjunto de planos, en realidad todos los valores van a estar dando de esta forma. Cuando los incorporemos a un conjunto de planos, ahí los valores van a ser correctos. Aceptamos. En estructura, insertamos
aceptamos y cambiamos a estructura. Y en electricidad insertamos y cambiamos a electricidad. Y en la de albañilería insertamos y ajustamos el tamaño de la hoja salvamos los cambios, guardamos los cambios, mejor dicho, cerramos la plantilla y ahora cuando queramos añadir un nuevo plano a nuestro conjunto de planos, por ejemplo vamos a suponer que quiero agregar uno para eléctrico, hacemos clic derecho, nuevo plano, supongamos que se vaya a llamar E01 y el nombre del plano sea electricidad nivel 0, aceptamos y ya vemos cómo este plano incluye el nombre del proyecto, el cliente, el rubro, el nombre de la lámina, el nombre del archivo, el número. Si pasa por una revisión, entonces vamos a las propiedades de ese plano y si le decimos que ya pasó por su segunda revisión y esta se realizó el 8 de agosto de 2013, aceptamos. Al regenerar, esos valores se van actualizando en el rótulo sin necesidad de que tengamos que ir a editarlo. Si estaba mal nombrado el plano y en vez de ser el nivel 100 en lugar de ser el nivel 0 es el nivel 100 y cambiamos el nombre y es la lámina E3, aceptamos. Cuando regeneremos se actualizan los valores en el rótulo, tanto el nombre del plano como el número de la lámina. Si cambiásemos el nombre del proyecto, propiedades, y dejase de ser Viviendas El Ombú para llamarse Residencias El Ombú 2, cuando regeneremos cambiará el nombre del proyecto, pero no solamente en este plano, también cambiará en todos los planos del proyecto. De esta forma nosotros podemos concentrarnos solamente en trabajar en el conjunto de planos, mientras que los otros datos vinculados a nuestro conjunto de plano se actualizan solos y de forma automática.